Estamos conectados con Ignacio Agüero, director de cine académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Fernando. Qué bueno. Eh, para cómo están las cosas, estoy muy bien aquí en mi casa, en un día soleado, precioso. Mm. Y entra la luz por las ventanas, muy bien. Eh, eh, yo creo que, mira, una de las primeras conversaciones que tuve fue con Paulina Mellado y hablábamos de la culpabilidad del artista y en particular en la universidad, digamos, ¿no? Que bueno, los profesores universitarios de algunas universidades por lo menos tenemos como el ingreso asegurado cuando en el campo de las artes y el medio artístico en general está viviendo momentos muy, muy difíciles. No sé qué impresión has tenido tú en tu vínculo con el sector audiovisual. Sí, yo he sabido de mucha gente que, claro, que no tiene ingresos, simplemente. Deja de tener ingresos porque se para toda la actividad. Nosotros, profesores de la universidad, no tenemos ese problema. Claro, Pero, pero la situación empieza a ser angustiante para mucha gente, sobre todo que tampoco se ve que haya ninguna disposición de ningún organismo del Estado de enfrentar ese problema, claro. de estar con ellos, Mm. porque los trabajadores de la cultura son trabajadores igual que cualquier trabajador. Por Bueno, supuesto. y también parece que ningún trabajador está muy apoyado por el Estado. Mm. Entonces la situación que yo vivo, por lo menos, es muy buena. Es de privilegio. Estoy aquí en mi casa, tengo ingresos y entonces, pero sí sé y me doy cuenta cómo puede ser para mucha otra gente. Que en esta línea como de un poco pensar en ese campo, ese sector audiovisual en Chile, que ya vivía momentos, digamos, de dificultades o de transición, había pasado este boom del cine de los últimos años y estaba como acomodándose a una situación que quizás no era tan productiva, tampoco tan en crisis, y de repente ¡pum! Llega el movimiento de octubre y después llega este problema. ¿Qué futuro o qué proyección ves tú que tenga de que se adapte el campo de las artes, del audiovisual en Chile y sobre todo para hacerse de recursos en un momento en donde los visionados no sé cuánto tiempo más demoren, digamos? Bueno, es difícil aventurar eh, imaginación sobre cómo ir a hacer o cómo ir a ocurrir, pero yo creo que hay que apostar a que habrá un regreso a una situación parecida a la que vivíamos antes. Bueno, hay que saber también que en el caso del cine, eh, también hay una circulación de películas que no requiere necesariamente de las salas en lo inmediato, ¿no? Como en el caso del teatro. El caso del teatro sí que es totalmente angustiante en el sentido que necesitan la sala y nada más que eso Mm. para trabajar. Entonces, no creo que tampoco como gremio haya gente que esté pensando esta cuestión, ¿no? Simplemente estamos a la espera de poder seguir haciendo lo que hacíamos. Yo por lo menos estaba con una película, filmándola, Mm. y alcanzamos a filmar la mitad y montar la mitad, y estamos a la espera de poder filmar la otra mitad que falta, y que ocurre en la Araucanía. Hay que viajar y juntarse con gente, en fin, hay que volver a eso. Mm. Todavía no he podido imaginar una manera de trabajar distinta. No sé Mm. tampoco de otros que hayan avanzado algo en eso, ¿no? En Mm. trabajar de una manera distinta, porque ¿trabajar cómo? Trabajar mediante el teletrabajo para nosotros eso no Mm. tiene ningún sentido, ¿no?
mm, Y yo creo que hay que también tender a, bueno, hay que tener paciencia, esperar, pero hay que tender a no aceptar la, el confinamiento eterno. mm. Es Ni el interesante. confinamiento eterno, ni el teletrabajo eterno, ¿no? Ni adaptarse, porque son finalmente también sistemas de, bueno, de control, ¿no? De aislamiento, de ir en contra de cualquier posibilidad de contacto, de colectivización. No, yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia, esperar y estar pensando en regresar a nuestras formas habituales. Mm, mm. Ahora, es interesante lo que comentas porque efectivamente da la sensación que vivimos un momento en donde va a haber diferentes, lo comentaba creo que con Silvio Lang, capas o niveles que cohabiten, ¿no? Por un lado, un cine tal vez que se haga desde la intimidad, un cine como quizás había algunos experimentos, pero ahora se convierta quizás en un género, como en el cine de autor, pero auto hecho, ¿no? Y también muchas formas del cine como lo conocemos que esperen o que se adapten o que sepan también tomar, digamos, un curso dentro de la realidad que seguramente va a venir después del confinamiento, ¿no? Bueno, yo tengo una experiencia que hice el 2012 con la película El Otro Día, que es una película que ocurre en mi casa. Yo me quedo en mi casa y filmo durante un año dentro de mi casa. Mm, Es una experiencia de autoconfinamiento, ¿no? Quedarme en la casa para ver qué pasa mm, y, y observar la cotidianidad. Con la salvedad que me tocaban el timbre y yo atendía a la gente que venía de otros lugares, de otros barrios, y yo iba a sus casas. Entonces había ahí un diálogo entre lo íntimo y lo público, ¿no? mm, Estaba dentro de la forma de la película. Y claro, yo creo que esta situación que vivimos va a provocar muchas películas de confinados, como ya he visto, digamos, ya he visto varias, cortometrajes de cineastas sobre su situación de confinamiento, y también los estudiantes, ¿no? Los estudiantes están todos, yo creo en todo el mundo, los estudiantes de cine, haciendo ejercicios de filmar en sus casas, ¿no? claro. El último ejercicio que encargamos en el taller documental, aquí en la Universidad de Chile, se llama Yendo de la cama al living, que es, digamos, un trabajo sobre el espacio, eh, y cuyo viaje es de la cama al living, pero en ese viaje todo puede estar incluido, y ahí apelamos a la imaginación de nuestros estudiantes, ¿no? Qué puede incluir, qué puede ir incluido ahí? Y puede estar, por supuesto, todo lo que ellos quieran. Pueden citar libros o revistas o material de archivo, fotografía, en fin, expandir el Mm, espacio que hay entre la cama y el living y transformarlo en un gran viaje. En fin, siempre las posibilidades existen a partir de la imaginación y de forzar las situaciones. Y eso es muy rico. ¿Ya? Vamos a ver con qué llega. Yo estoy esperando ese trabajo, ¿no? Pero ya han entregado otros trabajos anteriores de muy corto, ¿no? Pero que tratan sobre el confinamiento y son muy interesantes mm, los trabajos. Ahora, siempre estará la necesidad de salir de lo confinado, ¿no? Y de buscar al otro y buscar la realidad de los otros. Eso es obligatorio, sobre todo en el terreno del arte y del cine será obligatorio, aunque las condiciones lo impidan, o más bien la lógica y lo normal sea la del encierro. Nosotros tendremos que buscar la forma de quebrar. mm, Hace muy poco hablé con una periodista de la Universidad de Chile que es corresponsal de un medio. Entonces tiene un salvoconducto que le permite moverse por toda la ciudad, por la ciudad hoy.
de confinamiento. Bueno, y lo que contaba es muy, muy interesante. Yo le acabo de pedir que me invite, digamos, a salir con ella alguna vez, porque es fundamental vivir el confinamiento, pero al mismo tiempo quebrarlo y ver a los otros. Eso es fundamental. Es interesante, sí, porque claro, hay, digamos, muchas expresiones de situaciones que habían ocurrido tanto ficcionalmente, audiovisual y visualmente, como también políticamente, por ejemplo, esta figura que dices tú del confinamiento, ¿no? Antes, claro, hay toda una narrativa del cine del aislamiento. En Chile en particular, obviamente, tenemos la experiencia de gente que fue confinada, que fue presa, que fue detenida, ¿no? Pero que no tenía la oportunidad desde ese lugar de Isla Dawson, por ejemplo, de estar viendo lo que estaba haciendo otra persona confinada en ese momento, ¿no? Eso por un lado, y por otro también me parece muy, muy interesante lo que cuentas respecto a, y que también es una de las sensaciones que he tenido en este último tiempo de confinamiento, de cómo la creatividad evidentemente es un animal vivo que también ha reaccionado, ¿no? Y cómo este es un aprendizaje también para la creación de alguna manera aquellos que ambicionaban esa locación monstruosa y volver al cine así como de las masas y de las producciones gigantescas, a que también el arte y la creatividad está yendo de la cama al living, ¿no? Claro, y eso es, bueno, esas son las situaciones forzadas, que, eh, bueno, como ocurría antes con la censura, ¿no? La censura era una restricción que teníamos, y no solamente la censura, sino que la presencia de la CNI o de la DINA que andaba dando vueltas todos los días y todas las noches por todas partes. Entonces, siempre han habido restricciones, pero las cosas y eso ha forzado formas de crear, ¿no? Bueno, con la diferencia que a veces tú podías tomar el avión y partir fuera, ¿no? Hoy día no hay avión que tomar y no hay ningún lugar donde ir. Entonces están forzados aquí entre la cama y el living, y ahí hay que hacer crecer el espacio y el tiempo que hay entre un trayecto tan corto, ¿no? Ahí está el desafío de crear espacio. Bueno, ¿y con qué sentido? Con el sentido de pensar, ¿no? De reflexionar lo que estamos viviendo y ver por dónde van apareciendo los sentidos, ¿no? Porque yo creo que en eso sí la creación aporta, porque es un pensamiento que se genera a partir de situaciones muy concretas y materiales, y con el trabajo con los materiales, ¿sí? Como no son pensamientos que provengan del análisis, sino de la experiencia. Y eso producirá algo muy interesante, pienso yo. Pero no creo tampoco que debamos estar siempre aceptando la idea o el hecho de que esto va a ser permanente, porque no tendría por qué ser así, creo. Claro, porque no, y me parece muy interesante también ese punto que lo habías comentado, porque en el fondo pareciera que es más sábio y más inteligente el que se sabe adaptar a esta forma en cómo el modelo y el sistema nos está empujando a comunicarnos, pero también a producir, también a trabajar, también a cumplir ciertas obligaciones. Y no se habla mucho de ese lugar de también revuelta y subversión que quedó, por supuesto, acallado y aplazado, ¿no? En el caso de Chile, pero que también tiene que estar en nuestra forma de relacionarse con estos nuevos modos de tener el sistema y el modelo de entrar en nuestras vidas, de ser parte de nuestras vidas y que nosotros nos adaptemos a él, ¿no? Sí, yo creo que es obligatorio para nosotros encontrar la manera de conectarnos y de darle espacio al otro y conocer lo que está ocurriendo con los otros, ¿no? Eso es fundamental, fundamental.
desde el punto de vista del cine y del arte, pienso que hay que atender eso, darle espacio de todas maneras, y no aceptar, En tu porque lo que vivimos ahora es muy drástico, es muy extremo, ¿no? Un confinamiento, un aislamiento, una descolectivización total, ordenada por una autoridad. Estamos totalmente en una situación de sometimiento absoluto. Y que es muy raro porque se junta lo sanitario con lo político, ¿no? Porque, eh, se juntan las dos cosas entonces tenemos que pensar y buscar las maneras de quebrar el confinamiento. Yo no digo cómo, digamos, desobedecer esta instrucción del Ministerio de Salud, sino que tenemos que igual pensar cómo quebrarlo en el caso de que se transforme en una cuestión permanente. Sí, yo creo que es interesante la luz en Chile de lo que pasó en el movimiento social, porque también habíamos vivido, me imagino que fuiste testigo mucho más privilegiado quizás que yo, de, de las manifestaciones de esa subversión desde el campo audiovisual. Cómo había colectivos de chicos que estaban grabando las manifestaciones, grabando la represión, documentando y también registrando nuevas experiencias relacionadas con también la memoria visual, etcétera. Y ahora, bueno, ahora de nuevo hay un retroceso, o más bien una obligación, como dices tú, de sometimiento del trabajo colectivo, ¿no? Y yo creo que es muy bueno insistir en lo que tú estás comentando de que se tiene que seguir de alguna manera siendo contestatario incluso a estas nuevas formas de expresión y que pueden convertirse también en canónicas o estereotipadas de cómo se tienen que difundir los mensajes audiovisuales, ¿no? Vía proyectos de streaming, vía financiamientos totalmente como sistémicos o que ayudan al sistema, etcétera, ¿no? Y no la creación que la gente puede también acceder a ella, pero que está, los links no están, la gente no sigue, no se difunde, etcétera. Bueno, estamos empezando a vivir este tipo de cosas, estamos en el comienzo. Entonces tenemos que pensar y tenemos que pensar sobre esto recién, ¿no? Estamos siendo llamados a pensar sobre estas cosas. Ahora, también es cierto que tenemos que darnos tiempo, porque no podemos ser como creadores, digamos, gente que responde a decir rápidamente las cosas, ¿no? Hay un tiempo de vivencia y de pensar, digamos, porque respecto, por ejemplo, del movimiento 18 de octubre, todavía no se ha hecho gran cosa sobre eso, ¿no? Es más bien el registro, todavía estamos asombrados por todo lo que ocurrió y por las posibilidades las perspectivas y futuro que tenía todo eso, pero desde el punto de vista de la creación era toda una cosa en proceso, ¿no? De qué podía salir de ahí. Porque una cosa es el registro y eso está totalmente cubierto ya no por artistas, sino que por la población. Todas las personas trabajan en eso, se dedican a eso. Eh, entonces hay que también considerar el tiempo, que pasará un tiempo antes de producir algo nuevo, ¿no? ¿Qué imágenes o qué ideas te evoca el hecho de que tu trabajo también, como bien dices tú, está vinculado tanto a la intimidad visual como también discursiva, ¿no? Acordémonos de todas tus películas donde indagas con los propios creadores y les preguntas respecto a sus interrogantes creativas, y al mismo tiempo nos está pasando eso, le pasa eso a todo el mundo. Afuera hay una ciudad de la cual nos contabas, precisamente como con este relato de tu amiga, una ciudad vacía, una ciudad sin ciudadanos, ¿no? Una ciudad
una locación que tanta gente soñaba, pero que a lo mejor pierde sentido si no están las personas finalmente. Es una buena locación plástica y estéticamente, pero que no pierden sentido los edificios si no hay gente, digamos, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo está lleno de gente, porque la gente no ha desaparecido. Toda la gente está ahí. Y entonces lo que nos falta es vernos y saber de nosotros. Entonces, ese es el trabajo, porque la gente está y está viviendo, mucha gente, situaciones muy difíciles, que, bueno, uno lo puede imaginar, y en nuestros casos saber de hacinamiento y de hambre. Yo creo que el hambre es una realidad. La gente no tiene ingresos y el Estado no tiene ninguna manera o ni siquiera voluntad de proveer o resolver eso. El hambre es una realidad. Hoy, en Santiago, en esas calles vacías, hay hambre en muchos lugares. Bueno, están la experiencia de las ollas comunes. No las hemos visto, pero están ahí. Las ollas comunes funcionando y hay mucha acción de comunidades, de grupos pequeños de solidaridad, ¿no? De búsqueda de alimentos, transporte de alimentos, de eso ocurre mucho, pero sabemos poco de qué ocurre y qué está ocurriendo. Entonces, bueno, Pareciera que vamos a pasar a un periodo donde entren en disputa como, bueno, por supuesto la situación de hambre y de miseria que dices tú que es terrible y al mismo tiempo como de lo formal y lo informal, los contenidos más oficiales que la televisión y todo lo que ya hace varios meses o un par de años en Chile, por lo menos en las redes sociales se ha instalado como medios alternativos para revisar. Y esa tensión pareciera que va a ser parte de nuestro modus vivendi a partir de ahora. sí, bueno, nos está haciendo falta conversación, reunión y generación de pensamiento a partir de la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Porque por un lado estamos los que están sin trabajo tratando de sobrevivir y los que están con trabajo trabajando, ¿no? Entonces, están trabajando en este sistema de teletrabajo también absortos y un poco sometidos a ese sistema, cuando el verdadero sentido de lo que estamos viviendo es de lo que habría que conversar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa es una pregunta que no nos podemos responder. Hay mucha gente que escribe sobre eso, pero aún no sabemos qué es lo que está ocurriendo ni para dónde va a ir esta cuestión. No lo sabemos. Pero eso es es lo que tenemos que estar atentos, ¿no? En pensar sobre el sentido de lo que está ocurriendo. Bueno, y las posibilidades de desarrollo de distintas líneas, que sin duda que serán también políticas, sobre todo políticas. Y, y, y eso no podemos desatender, ¿no? Sí, yo creo que cuando me refería a esa tensión también era en lo que tú decías entre el individualismo al cual estos formatos, estos códigos, la sociedad entera también nos estaba llevando, y la visión comunitaria, la visión dialogante, como dices tú, que conversa, que se da el tiempo de preguntarse y de interrogarse, como dices tú, ¿qué nos está pasando? O sea, yo escucho en las noticias, prendo la radio, me hablan los científicos, los políticos dicen, pero ¿qué está pasando humanamente y profundamente? Y eso yo creo que los artistas como ustedes y los testigos, o de alguna manera narradores también, narradoras de lo que vivimos, también son privilegiados en poder hacerlo de una manera en que interpele también a la gente, ¿no?
Claro, lo que necesitamos es poder hacerlo, por eso decía yo, necesitamos también un tiempo, ¿no? De saber, no solamente poder hacerlo, sino que concebir el modo de hacerlo, qué forma va a tener eso, ¿no? Eh, es como, pero por ejemplo, tengo este ejemplo de una película que yo estoy haciendo, que filmé la mitad, y la otra mitad la filmaré cuando pueda, y entonces la película estará cruzada por esas dos mitades, que son pre-pandemia y post-pandemia. ¿Qué, ¿Qué es lo que habrá cambiado? ¿No? Entonces, yo lo que tengo, lo que quiero filmar de lo que queda, es lo mismo que tenía pensado antes de la pandemia, pero de todas maneras, eso tendrá una carga completamente distinta, ¿no? Es decir, cuando uno ve películas Mm. hechas en el pasado, digamos, el pasado sería, digamos, ahora Sí. hace poco, ¿no? El Ajá. pasado de muy pocos meses. Pero uno ve películas del pasado y todo tiene una carga distinta, ¿no? Gente que se reúne, que se besan, que hacen el amor, que caminan, que van a restaurantes, que corren por las calles, en fin. Todas esas imágenes ya son, eh, nos hacen pensar de otra manera y nos llevan a la nostalgia, ¿no? Entonces, las imágenes que hagamos tendrán de todos modos eh, otra carga. Por supuesto que está la imagen de la ciudad vacía, pero eso también ya es un cliché, ya lo hemos visto en muchas películas, eso ya, digamos, hay que ver por otro lado, ¿no? El sentido de las cosas. Pero en el caso de mi película, que yo voy a filmar en el sur, algo que pues empecé a filmar antes, tendrá otra carga dentro de la misma película. Va a ser muy curioso ver cómo se juntan esas dos es, secuencias, ¿no? Pre-pandemia, post-pandemia. Sí. Ahora, claro, hay gente que se pregunta si existirá la post-pandemia. ¿Existirá la post-pandemia? Es interesante porque las conversaciones han rápidamente cambiado. Yo creo que bueno, el caso de Chile es bien atípico con este ida y vuelta bastante errático del gobierno, pero es cierto que hasta hace un par de semanas hablábamos sobre cancelar actividades el segundo semestre. Hoy ya se empiezan a hablar de normalizar ciertas cosas que están ocurriendo ahora y así van a ocurrir todo este 2020. Ayer hubo una declaración de la OMS diciendo que, bueno, que el virus podía convivir con nosotros muchísimo tiempo, incluso no irse. Entonces, claramente hay cosas que no van a ser igual que siempre, tanto en las películas como al filmarlas, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Y por cuánto tiempo, ¿no? También, porque, porque también aquí va a haber una lucha de quienes se adapten y quienes seguramente directoras, directores más jóvenes que digan, bueno, sí, en realidad el asistente era, era superfluo ahora que este computador me mueve la cámara perfecto, donde no llega la luz y donde no, habrá en un futuro alguna línea que quiera como automatizarse más y habremos algunos otros que tratemos de recuperar la creación como la dejamos hasta el año pasado, digamos. Claro, bueno, yo me declaro incompetente como para opinar sobre todas estas cosas, porque no sé estamos perdidos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser esto? No tengo una estrategia, no tengo una claridad de qué hacer, salvo esperar que pase y poder ir a filmar de nuevo. Es lo que tengo en mente por ahora, ¿no? Lo que tenemos en mente todos. Ahora, no me imagino tampoco un cine que sea filmar la pantalla del computador, ¿no? Como hay gente que ya lo ha hecho, lo ha hecho antes de la pandemia. Eh, un tipo de cine que incorpora ese tipo de cosas.
yo no me lo imagino y más bien yo creo que igual no podemos perder de vista de que todos serán decisiones eh, muy políticas, ¿no? Y yo creo que, por eso digo que se confunde esta cuestión sanitaria con lo político, porque sin duda que hay, o sea, es clarísimo, ¿no? Tenemos el ejemplo de la situación chilena con Piñera como protagonista muy encima, ¿no? ¿Cuánto le ha convenido a Piñera esta cuestión del virus? ¿No? O sea, impresionante como le salvó la vida, ¿no? Le cambió los temas, le cambió todo. Entonces, de algún modo, existiría el interés de prolongar esta cuestión bastante. O sea, algo que mantener el control, tener la población sometida por la vida de un confinamiento permanente, algo que es políticamente deseable para ciertos grupos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar también atento a eso y aunque la vacuna no aparezca tan rápidamente, de algún modo tendremos que poder, poder salir. En el caso concreto, salir con la cámara y filmar a las personas. Claro, claro. Siempre les consulto a los creadores, a las creadoras, eh, qué recomendaciones le harían a jóvenes, a aquella joven audiovisualista que está empezando a jugar con su celular, con su cámara de 15, 18, 20 años, a lo mejor alguien que entró por ahí a la universidad y que está viviendo esto de maneras muy distintas a las nuestras, ¿no? Y que de alguna manera también puede sentir cierta desesperanza y eh, cierta incapacidad del arte o de su inquietud creativa para dar cuenta de lo que está pasando. Bueno, pero yo creo que también se puede aprovechar el tiempo viendo muchas películas. Es decir, eso es obligatorio también, ver las películas que se están haciendo incluso ahora, ¿no? Películas que circulan, de cineastas que han hecho películas sobre el confinamiento, es interesante verlas. ¿Hay Pero no algo? solo eso, ver las películas de la historia del cine que los jóvenes no han visto y que a todos nosotros todavía nos falta por ver. Hay mucho que ver y aprender de ahí, mucho. Y también en hacer, en hacer películas de la cama al living. Es decir, y hacerlas una y otra vez, hacer varias y hacerlas distintas y ver qué es lo que se puede ir creando con eso y cómo romper el aislamiento por la vía del arte, por la vía de la forma. ¿Cómo romper el aislamiento? ¿Cómo incluyo yo a todo el mundo dentro de mi película sin salir de mi casa? ¿Qué medios tengo? ¿Cómo puedo hacerlo? Eso está abierto, es un desafío permanente y no es cosa de hacer un ejercicio, habrá que hacer mucho, ¿no? Pero yo creo que dentro de la forma propia de hacer una película confinado está la de romper el confinamiento dentro de esa forma. Excelente. Entonces, creo que es lo que tratamos de practicar con los estudiantes de hoy. Claro, claro. Ignacio, ¿alguna recomendación, alguna película que te haya sorprendido, que has vuelto a ver este último tiempo o que has visto de los últimos años, del último periodo? Sí, hay dos películas que me han, me han, se han transformado totalmente inolvidables. Eh, una es de Albert Serra, Mm. catalán, se llama Historia de mi muerte. ¿Ya? Es una película extraordinaria, que él mismo dice que pretendía hacer una película que fuera eh, nueva, Mm. como cine.
y lo logra. Al ver esa película, uno siente que hay una renovación en el cine en esa película. Esa era una película que vi hace poco tiempo y que es, bueno, muy marcadora, ¿no? Y otra que vi que no había visto, que vi hace poco, de Lucrecia Martel, La Niña Santa. Mm, Bien, una película extraordinaria. También vi El realismo socialista de Raúl Ruiz, que ah, es, bueno, lo que hay hecho del realismo socialista, porque el realismo socialista es la película pendiente, en claro. la cual está trabajando ahora Valeria Sarmiento con su grupo de producción, de Chamila Rodríguez. Eh, es una película más larga, pero lo que se puede ver hoy es, es extraordinario, ¿no? Como una lección también, como Ruiz Mm, veía Chile en el momento en que nadie lo veía así, porque era el de Polonia Popular, como Chile estaba, era una lavadora en Eurovisión. mm, Pero Ruiz lograba distanciarse y mirar y con mucho humor, ¿no? Mirarnos a los chilenos y crear con eso. Bueno, eso he visto. ¿Eh? Estoy viendo hartas películas ahora de todo tipo. Hay mucho, hay, sí, yo creo que por primera vez estoy viendo tantas películas. mm. Pero esas que te nombré son, Las destacadas. sí, Excelente. Oye, bueno, Ignacio, muchísimas gracias por conectarte y conversar unos minutos con nosotros. Estamos tratando de generar espacios de creación diferentes en la plataforma de arte urgente en Dicrea, en la Universidad de Chile, así que ya les escribiremos, ya les contaremos. La idea es que el día de mañana también nos empiecen a compartir sus materiales de trabajo, alguna imagen, algún pequeño material que tengan en sus discos duros, pero ya les contaremos de más novedades. Mientras tanto, agradecer a todas y a todos los que estuvieron conectados con nosotros, con Ignacio Agüero, director de cine, y dejarlos invitados a este miércoles a las 3 de la tarde que tenemos una entrevista con Javier Jaimovich, artista y académico del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes. Y muchas gracias, Ignacio, por conectarte con nosotros. muchas gracias a ti, Fernando, por la Bueno, buena idea. muchas gracias. Saludos a todos y que estén muy bien y nos veremos de nuevo. Te invitaremos en otra ocasión, Ignacio. Muchas gracias Ok, por estar. muchas gracias. Chao, que estén muy bien.